Saludamos al señor economista Santiago Bucarán Villasís, titular del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, aquí presente desde hace algunos minutos. Y me es también de mucho agrado presentar un saludo de bienvenida al señor presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, don Miguel García. Muchas gracias por la presencia. Nos faltaría el economista Carlos de la Torre, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, tenemos tanto material y esta audición vamos a enfocarla, a destinarla, a evolucionar el conocimiento a veces que ignora determinados índices, parámetros, nuevas realidades, la ciudadanía ecuatoriana y especialmente la juventud ecuatoriana tiene que estar a tono con las nuevas realidades de la economía de su país. Y ese es nuestro propósito, integrar a la juventud a la discusión y al análisis de la evolución, por ejemplo, en esta mañana, de los precios del petróleo. Incluso el propio análisis de la economía mundial que se debate en Davos, en Suiza, se ha preocupado fundamentalmente de la caída del precio del petróleo, de la evolución de la economía global, de los retos que va a tener el sistema financiero y especialmente las previsiones que han hecho Nobeles de Economía como Stiglitz, el presidente del Eurogrupo, el señor Geroen. Dice, este apellido sí que está complicadísimo. Dice, ¿me puede ayudar tal vez uno de los señores economistas? Él es el presidente del Eurogrupo, Geroe. ¿Qué tal es usted para este ruso? Sí. Bueno, nos referiremos a él como el líder, digamos, del Eurogrupo, los países alineados en el mercado común europeo. Ahora, el espectacular descenso de los precios del crudo, yo tenía una crónica de última hora. Estaban aludiendo que incluso podría el mundo ser testigo por primera ocasión, no sé si haya un antecedente o un precedente tan lamentable, de analizar la posibilidad de que rija en el mundo petrolero un hidrocarburo a $10 el barril. Ustedes pueden imaginar esa circunstancia. Estamos en 20, nítidamente en 20. Consultaba de récord este mismo instante con Santiago Bucarán, y con toda razón me decía, hay países que no pueden pegarse un tiro en el pie. ¿Y por qué? Expliquemos esto a los jóvenes y también a la gente con experiencia en esta realidad. Y el expresidente de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el señor ingeniero René Ortiz, nos acompaña. Pero yo quiero antelar su posición, Santiago, si es tan amable, para que le escuchen sus compañeros de tertulia, Miguel García, Carlos de la Torre, pero también he pedido el favor de orientación y análisis de René Ortiz. Usted tiene la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El tiro en el pie. El tiro en el pie. Ok, primero hay que analizar por qué se ha dado esta caída de los precios del petróleo. Todo comienza desde el 2001, todo comienza desde el ataque del 9 de septiembre del 2001. Después del ataque del 9 de septiembre,
Estados Unidos decide ser autónomo en lo que es la producción de petróleo, depender cada vez menos de los países árabes. Para esto comenzó a impulsar una tecnología que ya la tenía olvidada, que era la tecnología de fraccionamiento hidráulico. Y esto le sirvió en gran medida porque aumentó la producción de Estados Unidos en lo que es de crudo en niveles sumamente grandes, al punto que Estados Unidos nunca ha exportado petróleo y ahora está exportando petróleo. No, esto afectó a los precios y de alguna manera también hizo que Arabia Saudita tenga la necesidad de entrar en una guerra de precios. Entonces Arabia Saudita comienza a inundar el mercado con petróleo, los inventarios comienzan a aumentar en los países desarrollados. En otras palabras, si volvemos a un simple gráfico de demanda y oferta, hay una expansión de la oferta sumamente grande. Así es. Pero además tenemos otro problema, tenemos problemas en la demanda. En la demanda tenemos que no solamente que Estados Unidos va a comprar menos, porque antes Estados Unidos era considerado como el país que era adicto al petróleo, sino que China ya en este momento hay previsiones de que va a comprar menos porque está entrando a una desaceleración. Al China desacelerarse, al tener esta inundación de petróleo por parte de Arabia Saudita, tenemos los precios que tenemos al día de hoy. Además de esto está la entrada de Irán. Ese es el país con mayores interrogantes, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer Irán? ¿Qué va a hacer Irán? Lo primero, claro, hay muchas interrogantes y la primera interrogante que todo el mundo tiene es ¿qué va a hacer Irán con toda la cantidad de petróleo que tiene en el mar? Irán actualmente tiene una cantidad aproximada de 500.000 barriles diarios. Hay una concentración flotante de Exactamente. de Lo tienen en petróleo. cargueros porque ellos han producido pero no lo podían vender, Claro. entonces los tienen acumulados. Entonces, de ahí que en estos meses ellos pueden inundar el mercado, les da cierto tiempo para que en 6 meses puedan de nuevo comenzar a producir y llegar a lo que algunos analistas predicen de 1 millón de barriles diarios. Ayer vimos que el petróleo se recuperó un poco, pero es porque uno de los factores que se había tomado en cuenta que afectaba negativamente al petróleo, que era el Niño, en gran medida el Niño estaba haciendo que en Estados Unidos las temperaturas no sean tan frías. Ayer fue la primera tormenta invernal, especialmente en la región, en la costa este, lo que hizo que En la capital se prevea de que Estados Unidos la demanda podía aumentar un poco y se podía corregir un poco la demanda. Esto hizo que se corrija un poco el precio hacia arriba, pero los problemas existentes en la oferta, los problemas entre Arabia Saudita e Irán, el problema de que no se pueden llegar a un acuerdo en la OPEP, además a ciertos factores que pudieran llamarse positivos desde el punto de vista bélico. Libia están cada vez más avanzando hacia un pacto de una paz completa, global. Irak, las acciones militares están siendo exitosas, retomando campos petroleros que se habían perdido en manos de ISIS. Entonces todo esto apunta a que el mercado. Sí, todo esto apunta a que el petróleo va a seguir bajando hasta que llegue a $10, como dice JP. Reacomodan para mal, digo yo, ¿no? Reacomodan para mal, pero eventualmente quizás para el año 2017 los precios vayan a estabilizarse Una vez en un que valor. la sobreoferta un poco se racionalice. Exactamente, y la sobreoferta se va a controlar ¿no? en cierta manera porque este productor nuevo, que es Estados Unidos, va a tener que dejar de producir porque el fraccionamiento hidráulico, una de las características es que su costo marginal de producción, el costo de producción es sumamente alto, entonces la inversión en fraccionamiento hidráulico va a tener que caer. Esto puede corregir el mercado hacia el próximo año. Este año yo esperaría que el petróleo no caiga por menos de $20, no creo, $10 es demasiado pesimista. $10, ingeniero Ortiz, sería allí sí un tiro al pie de la propia Irán. No sé qué vaya a hacer este país ya con apertura o con autorización del cartel y del mundo para poder poder vender sus reservas, que las tiene incluso flotando en el océano, en los océanos, digamos, nadie sabe cuánta cantidad de petróleo los tendrá Irán en sus cargueros. Ahora, ¿cuáles son sus previsiones, ingeniero? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Permítame saludar a sus distinguidos invitados esta mañana y a su distinguida audiencia. Yo creo que los fundamentos del mercado están funcionando muy bien y como en ninguna otra época.
en donde noticias como el regreso a toda máquina de Irán al mercado, noticias como la decisión de la OPEP de diciembre 4, estos están exactamente funcionando como deben funcionar. Si usted me permite, el tema para comenzar cronológicamente, en diciembre 4, OPEP toma una decisión, y es una decisión que sorprende a todo el mundo, pero tiene lógica. La decisión, y Ecuador es parte de esa decisión, y Nigeria es parte de esa decisión, y por supuesto Venezuela es parte de esa decisión. Todos salen con la misma decisión, la misma resolución. Vamos a quitar el techo. El techo era 30 millones. Este techo se lo aprobó en noviembre 2014. Este techo se reconfirmó en junio de 2015. Pero este techo en diciembre 4 del 2015 se lo retira. Y el objetivo fundamental es, se levanta el techo, no hay techo, todos pueden producir en la OPEP todo el petróleo que puedan producir, y de esa manera le acaban de abrir, o le abrieron ya, por supuesto, el espacio para que Irán pueda meter todo el petróleo que sea posible. Esto es diciembre 4. Estaba en perspectiva, evidentemente, la firma, el acuerdo final en el que se levantarían todas las sanciones económicas, incluida la militar, a Irán, y entonces pues, los resultados era que sigue presionando, estas decisiones siguen presionando, poniendo nerviosos a los mercados, y esta presión se le veía a romper la barrera del precio piso de $30. Este es otro concepto importante, porque en 2014 el precio piso lo puso el presidente de la ExxonMobil, cuando dijo, no, nosotros podemos sobrevivir perfectamente con $40. Ok, entonces esto le acaba de poner un precio piso, $40, hasta ahí, debajo de ahí ya no pueden sobrevivir, está clarísimo. Esta vez, evidentemente, la presión por la decisión de la OPEP, decisión unánime de la OPEP, dice, vamos a romper el precio del piso de $30, porque esta decisión evidentemente va a aumentar la sobreoferta en el mercado, y los mercados mundiales de las grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como la Unión Europea, como China, no están mostrando una recuperación, es decir, están débiles. ¡Qué terrible cóctel! Esto he dicho varias veces con usted. ¿Qué cóctel? Una sobreoferta y una sobreoferta de petróleo por un lado y una débil demanda por otro lado. Cóctel perfecto para presionar los precios a la baja. Entonces, termina la negociación, se levantan las sanciones, la negociación de Irán con los 5+1. Los 5+1 son los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es comandado por Naciones Unidas, esto no es de Estados Unidos ni cosas por el estilo, esto es Naciones Unidas. Los 5+1, el 1 es Alemania. Dijeron muy bien, se levantan las sanciones. Irán se conoció inmediatamente la cantidad enorme de petróleo guardado por Irán, que suma alrededor de 12 millones de barriles. Vea la cantidad. Y 24 millones de barriles en condensados. Esto es enorme también. Entonces ahí tiene inmediatamente que se reveló estos números de lo que tenía guardado Irán, que no podía venderlo en el mercado, automáticamente hizo la presión hacia romper el precio piso siguiente, que era el de $20, que era el de $30 primero, el de 2015, y ha sido esa la presión que le botó a los precios en estas 2 primeras semanas debajo de los $30. Ahora bien, sigo relacionando esto con noticias. La noticia, Davos es siempre una noticia, evidentemente. Pero las noticias que estamos viendo en Davos están demostrando cosas diferentes, están demostrando decisiones importantísimas que se van a tomar. La más importante, Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, le acaba de dar un alivio al mundo cuando le dice que le va a inyectar 60.000 millones de euros a la Unión Europea.
Esto es alivio. Pues evidentemente, esta es la forma de corregir las diferencias estructurales que están ocurriendo en la Unión Europea. ¿Para qué serviría esa hiperliquidez? Impulsar la demanda. Le preguntaba, señor ingeniero, ¿para qué serviría esa hiperliquidez que se autootorgan entre los miembros del mercado común europeo? Para impulsar la demanda. Entonces, ahora sí, el resultado de solamente esa noticia, elevó los precios del petróleo el día de ayer. No, fue una subida, es una movida muy interesante. No se había visto esto desde agosto, ¿no? Que es la que se había generado con la volatilidad que hemos experimentado nosotros en los últimos meses al mercado. Uh-huh. Qué interesante. Nos vamos a reunir de manera emergente para analizar a fondo todo y con todo detalle, digamos, todas estas movidas unilaterales y grupales que se van a configurar al tenor de la evolución de los precios del petróleo, que darán acceso a una activación de la economía mundial de pronto, y el petitorio que está realizando, inclusive con un signo de amenaza de parte de el más pequeño de los miembros de la OPEP, el caso nuestro, el caso ecuatoriano, a través de los alegatos que formula el señor presidente de la República, resultan, digamos, insignificantes para digamos, la totalidad del escenario que estamos analizando. ¿Le parece a usted, ingeniero? Sí, en efecto, y yo puedo señalar lo siguiente. Mire, aquí han habido equivocaciones, y equivocaciones de grandes como Rusia, equivocaciones de grandes como Saudi Arabia, equivocaciones de pequeños como Ecuador, productores pequeños como Ecuador. ¿Equivocaciones en qué sentido, Gonzalo? El sentido fundamental es percibir si la crisis de precios bajos es permanente o si la crisis de precios bajos es temporal. Entonces, Rusia, por ejemplo, al manejar su presupuesto fiscal, lo está determinando con un grande... Rusia le estaba viendo al mercado con una abundancia terrible. Entonces puso en el presupuesto fiscal un precio de referencia muy bajo. ¿Qué es lo que ha hecho estos anuncios? Automáticamente le han creado un surplus, o sea, le han creado un exceso de dinero. Está muy bien, está bollante. Vea el caso saudita. Los sauditas creyeron que esto es temporal y que ya el mercado mismo va a reaccionar. Y vean lo que le crearon un déficit. Este es el mismo caso que Ecuador. Ecuador creía que el tema de la crisis de los precios bajos es un tema temporal. Esto ya va a pasar, ya mismo suben las cosas. No estaba viendo, como Saudi Arabia tampoco estaba viendo, este problema de que los fundamentos del mercado de oferta y demanda no estaban funcionando correctamente. Y entonces, ¿qué es lo que le ha creado a ellos? Un gran déficit. Al Ecuador, un gran déficit, desde el punto de vista de los ingresos petroleros. Pero el precio, como yo lo veo, así apuntando, como usted dice, para terminar, a los $10 a la caída, yo no lo veo sostenible. Definitivamente es esto insostenible. Es decir, la economía mundial no la va a poder sostener. Y por eso recojo yo la noticia del presidente Draghi, del Banco Central Europeo, como un aviso concreto para poder tranquilizar a los mercados, porque los mercados están definitivamente nerviosos. De acuerdo. Estamos recordando este momento lo que expresó el señor presidente de la República. ¿Cuánto tiempo será de esto? Pero él decía que el Ecuador está muy bien preparado para administrarse con un petróleo de $20. Estamos listos para escenarios extremos. Estábamos listos hasta para un precio del petróleo de $20, para sostener la economía con un precio del petróleo de $20. Las cosas han mejorado. Creo que lo más duro
ha pasado y bueno, la economía ecuatoriana sigue con mucho dinamismo. Todas las proyecciones nos dicen que el segundo semestre incluso se mantendrá o mejorará el precio del petróleo, excepto ciertos imponderables, por ejemplo, Irán. Pero ya no confiamos en ninguna proyección, nadie le acierte al mercado petrolero. Exa FM. Sí, le faltaba decir al señor presidente, ni yo. Sí. Bueno, las 7:12 minutos, vamos a retornar con este tema en breves instantes. Ahora saludando de nuevo a Carlos de la Torre, a Santiago Bucarán. Muchas gracias, ingeniero. Ojalá más tardecito podamos concentrarnos en el tema. Un abrazo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, el asunto es que nos haya escuchado la despedida. Vamos con usted, economista Carlos de la Torre. Quedamos ayer con respecto al tema de el empleo. Según Martín Pallares, el empleo colapsa en el Ecuador. Martín es uno de los 4 pelagatos. Bueno, que son, en definitiva, son 4. Está uno palanqueándose, de lo que yo conozco, pero ese es un vacile. Desempleo, subempleo, se agravan. Estamos cambiando de tema, señoras y señores. Ayer en la tarde recibí un comunicado cortito que me permito hacerlo conocer al público, de parte del exministro Marco Flores. Dice: Gonzalo, acabo de terminar un informe sobre la situación del empleo en Ecuador que ahora me es grato enviarle. Es importante relevar que toda la información ha sido elaborada con las propias cifras del gobierno del presidente Correa y desmienten claramente lo que dice este régimen con relación a la situación laboral del Ecuador. Observe particularmente lo que ocurre en el sector rural del Ecuador, me recomienda en la lectura de este informe. Y él lo que dice es que se ha formado un cuadro, ha dibujado un cuadro, pongámosle un cuadro 1, donde se muestran los cambios anuales que a nivel nacional se han producido en los principales indicadores laborales, revelando lo siguiente. Vamos a ver. La población en edad de trabajar alcanza en diciembre del 2015, o sea, hace menos de un mes, la población en edad de trabajar es de 11.399.000 personas, es decir, ha crecido más o menos en una cuantía de 240.000 respecto de igual periodo del año anterior. En ese mismo cuadro 1, Flores dice que al mes de diciembre del 15, la población económicamente activa, PEA, totalizó 7.500.000 personas, incrementándose en 304.000 personas respecto del año anterior. El desempleo abierto ha pasado del 3,8% al 4,77% de la PEA. Es decir, en los últimos 12 meses, 84.500 personas perdieron su trabajo y están desempleadas. 85.000 personas. En el año 2015, el empleo inadecuado, es decir, el subempleo, aumentó del 47% al 48% de la PEA, es decir, 247.000 personas adicionales se encuentran subempleadas y forman parte de la categoría llamado empleo inadecuado. Y en el mismo cuadro, número 1, encuentra Flores la siguiente dimensión. La sumatoria de desempleo y subempleo se incrementó en 2.37 respecto de la PEA.
del 51% al 53%, es decir, en el año 2015 fueron 331.500 personas, 331.500 personas adicionales las que pasaron a estar subempleadas o desempleadas. Estos resultados se establecen que a nivel nacional 53 de cada 100 personas no tienen trabajo en el Ecuador en el sector formal de la economía ecuatoriana y por lo tanto no reciben los beneficios del Estado moderno. Tienen ingresos paupérrimos o simplemente no lo tienen. Esto no puede llamarse revolución ciudadana, pues no. Un hecho revolucionario que ha llegado a estos desenlaces cuantitativos o estadísticos me parece complejo. ¿Qué le parece a usted? Vuelvo a repetir, la sumatoria de desempleo y subempleo se incrementó en 2.37 respecto de la PEA, del 51% al 53% en el año 2015, el año anterior, fueron 331.500 personas adicionales las que han pasado a estar subempleadas o desempleadas. Estos resultados establecen que a nivel nacional, 53 de cada 100 personas no tienen trabajo en el sector formal de la economía y por lo tanto no reciben los beneficios del Estado moderno, etcétera, etcétera. Hay otro cuadro también muy interesante, pero este me parece el que puede hacer partir el complemento de nuestro análisis de esta víspera. Me parece que es lo mejor que encomendemos al coordinador ejecutivo, más que ejecutivo, el pensador más importante de la Universidad Católica en el Instituto de Investigaciones Económicas que está a su cargo. Así es que, bienvenido, economista. Le dejo con la audiencia. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Bueno, continuando con lo que habíamos dejado pendiente ayer y con la lectura que usted acaba de hacer, que es un recuento de las cifras que ya había publicado el INEC, no es nada más que eso, no hay detrás, al menos no nos ha comentado usted de un análisis que se haya hecho. Y entre paréntesis sería interesante conocer dónde va a publicarse ese informe, para que todos podamos conocer y podamos entiendo opinar. Que ya eso en la web de Marco Flores usted lo puede encontrar. De acuerdo. Una copiacita de... Ahora, ¿qué es lo que deriva en esta situación? Que es clarísima, hay efectos graves en el empleo en el Ecuador y no puede esperarse de otra manera, dada la situación económica que vive el país, la grave situación económica. Ahora, ¿cuáles son los factores que derivan en esa situación e inciden en el empleo? Eso es lo que hay que establecer de un lado. Y por otra parte, también es importante analizar cómo este desempleo o este empleo inadecuado se va dando en los diferentes sectores de la economía, porque no es una situación homogénea en toda la economía, sino que hay sectores muy afectados por ciertas características, inclusive estructurales. Ya voy a hablar de algunos ejemplos, pero también puede haber otros sectores que pueden estar más bien generando empleo y no desempleo, pero en la suma agregada, los que están afectados tienen una afectación mucho mayor y el resultado es este resultado negativo que acabamos de... ¿Cuáles podrían ser esos sectores? Vamos analizando. Un primer sector que ha evidenciado un impacto muy fuerte en términos de pérdidas de empleo es la construcción. Ese es un sector que en el caso de la economía ecuatoriana y de muchas economías en desarrollo es un sector muy sensible a la evolución que tiene la economía. Cuando la economía está en auge, en la parte creciente del ciclo, es un sector que se vuelve muy dinámico. Pero aquí en el Ecuador hay que tener en cuenta que se han dado también ciertos elementos adicionales que en esta etapa de crecimiento importante de la construcción se generó inclusive lo que en algún momento se comentaba en estos mismos micrófonos, de una burbuja que se dio en ese sector, tanto en precios como en términos de la oferta que se creó
por ciertos elementos puntuales. La entrada del BIES a conceder crédito hipotecario desde 2010 frente a un sistema financiero que no estaba entregando ese crédito en unos volúmenes importantes, ¿ya? Se da asimismo un efecto desde las personas de encontrar como una alternativa de ahorro para invertir sus recursos en la adquisición de bienes inmuebles. Entonces esto provocó que se dé un crecimiento importantísimo de la oferta y de los precios y evidentemente de la generación de empleo de la construcción. Pero como siempre, cuando se llega a la cima de cualquier cosa de una montaña, el siguiente paso va a ser hacia abajo. Entonces, lo que sucede con la situación de la economía ecuatoriana es que lo que resulta es de que se revienta esa burbuja. Entonces, por el mismo hecho de que estaba inflado ese sector, se da ya una caída que se refuerza por la propia dinámica que luego se da en este refrenamiento de la economía ecuatoriana. Ese es un sector. Otro que se ha publicitado mucho, en el que se ha dado una pérdida de empleo, es el sector automotor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algunos elementos de este sector. ¿Qué es lo que deriva en esta pérdida de empleo más allá de las condiciones de la economía ecuatoriana que sí inciden en la importación de vehículos? Es que los vehículos en el Ecuador no son producidos acá, son importados, y una fracción pequeña es ensamblada pero a partir de importaciones. Y hay una política clarísima, no solo de estos últimos meses, de sostener las importaciones, de retener importaciones, y entre esas están los vehículos. Ya vemos que desde el año 2011 o 2012 se empezaron a aplicar restricciones a la importación de vehículos. Entonces, definitivamente había ya una política orientada con un objetivo particular, que era el de reducir esas importaciones, que ya ha ido afectando a ese sector. Y ahora, con las condiciones de la economía que vivimos, adicionalmente se reduce la demanda para la adquisición de vehículos, y eso evidentemente va a pegarle a este sector y va a ser uno de los que presentan esas cifras importantes de reducción de empleo. Pero asimismo hay otros sectores. Yo tengo ahí algunos colegas que son consultores. Evidentemente ellos prestan servicios de consultoría de alto nivel, y ellos me decían que más bien en las situaciones que se complican las economías, ciertos espacios, ya inclusive en el que ellos trabajan, más bien tienen una mayor demanda. ¿Por qué? Porque se les requiere precisamente para hacer análisis, para hacer estudios, pero claro, son una minoría, ¿no? Pero yo pongo este ejemplo para indicar que hay diferencias. Sumando. Pues claro, las sumas y restas nos da esta situación global, pero cada sector, cada espacio tiene sus características particulares que pueden depender de elementos estructurales, de condiciones que venían del pasado, y evidentemente estas se exacerban con la situación de la economía ecuatoriana. Economista de la Torre, nos ubiquemos en Carapungo. La cadena Teleamazonas, nuestra filial, Teleamazonas, se ubicó en Carapungo, y este fue el resultado de un trabajo periodístico que nosotros le llamamos a la vena. Pero ahorita hay demasiada gente, vienen de diferentes sitios. Emilio Sandoval, de 58 años de edad, llega al parque de la cuarta etapa de Carapungo con el sol de la mañana y ha esperado hasta el sol de la tarde sin que lo contrataran como albañil. Y junto a sus otros amigos desempleados, durante el día han conversado de política, de religión, de la falta de paga en la mesa y de cómo las deudas van subiendo en su economía resquebrajada. El administrador de fábrica era de Colombia. Se fue de allá, nos vino trayendo unos 4 compañeros de colombianos. Así. Ahí me quitó el fuente de trabajo mío. Esta es una nueva parada del desempleo. Unos 50 trabajadores de diferentes partes llegan con sus herramientas y sus mochilas. Soy de la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe. Yo soy de provincia de Imbabura. La verdad que yo no soy de Calle, soy de Perú. Todos coinciden que no han vivido peor etapa como la actual. Años antepasados había trabajo, más que sea un poquito, había poco más seguridad. Ahora no hay nada. Actualmente no vemos ningún trabajo. Cada vez va decayendo. Y dicen que la situación se agrava porque tienen como competencia mano de obra barata, como la colombiana, peruana,
cubana y hasta haitiana. La gente está desesperada porque no tiene nada que llevar a sus casas, a sus hogares, a sus familiares. En todas partes, allá en Tombaco, en Sangolquí, en mitad del mundo, en los caballitos, está la gente así. Es que necesitamos los trabajos. Saben que cada vez hay más desempleados, menos trabajo en la construcción, hay menos plata. Y si consiguen un trabajito temporal, les pagan menos. Con el sol de la tarde regresan a la casa pensando qué decirles a sus esposas e hijos. ¿Qué le van a decir al señor de la tienda? Y que esperar una oportunidad de trabajo les está desgastando el cuerpo y el alma. Exa FM. Señor ingeniero Henry Yandún, muy buenos días. Denos una opinión, por favor, en su condición de expresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, porque hay una hipótesis que la está manejando este momento el señor economista Carlos de la Torre, director del Instituto de Estudios o de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica, aquí presente. En concreto, lo que él sostiene es que hay también otros ámbitos que están activados y que, digamos, la sombra de la desocupación y de la inercia para el trabajo no es tan homogénea o no es tan general. Si yo estoy en un error, haga el favor de reconfirmarme o... Ok, ingeniero, el concepto que yo estoy planteando acá es que el tema del desempleo es asimétrico en los diferentes sectores y cada cual presenta sus características muy particulares y en algunos casos los efectos de la situación económica del Ecuador exacerban o amplifican una situación que se da debido a condiciones estructurales o condiciones pasadas. En el caso de la construcción hubo un crecimiento muy importante en los últimos años. Entonces, evidentemente, la caída que se da en el empleo por los efectos de las condiciones de la economía ecuatoriana es mucho mayor que la que se estaría dando en otros sectores que tuvieron una evolución tal vez diferente. Usted no se refiere a los ámbitos burocráticos. No, eso obedece a otras dinámicas. Algunos sectores con privilegios para mantenerse activados y a otros que les dijeron en días anteriores, muchísimas gracias, ya no tenemos... No, yo me refiero más bien a sectores que están en el ámbito productivo, que son los sensibles, privados. Exactamente, los que son sensibles y que están articulados a la dinámica de la economía real y no tanto a otras dinámicas donde estaría más bien el empleo en el sector público. ¿Qué le preguntaría a usted, y perdone, al ingeniero Yandún? Concretamente. Un poco si es que estaría de acuerdo o las cifras del sector de la construcción, que debe conocerlas evidentemente a la perfección, estarían reflejando esta situación de que la caída es más fuerte precisamente porque fue un sector muy dinámico en la época de auge y asimismo con la desaceleración de la economía también cae más rápido el empleo que en otros sectores. Ya. El tema es que parecería que este momento el mercado ocupacional es asimétrico, según lo que menciona el señor economista de la Torre. Usted tiene la palabra, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ingeniero Yandún. Gracias, Gonzalo. Buenos días, economista de la Torre, y buenos días a las personas que nos escuchan. El economista de la Torre tiene toda la razón, porque cuando uno ve las cifras que salen globales, por ejemplo, de lo que se ha reducido la mano de obra, que hablan del 1%, nosotros tenemos unas encuestas hechas dentro de la Cámara que llamamos a 100, exactamente a 100 constructores, y le decimos cómo ha sido su rol de pagos de enero del año anterior a este enero, y le dividimos por profesionales y por no profesionales. Y en los profesionales la reducción es del 38%, y es decir, ingenieros, arquitectos, contadores. Y en los no profesionales, hablemos de los albañiles, de los peones, eso excede el 50%, es decir, las cifras que a nosotros de carne y hueso, nuestros constructores nos dan, son cifras mucho más alarmantes del 1% que se habla en la estadística promedio del país, que debe ser cierto, pero tal como dice el economista de la Torre, es muy asimétrico, porque él también tiene razón
hubo un auge de la construcción gigantesco, impulsada por la construcción de infraestructura. Eso hizo que las empresas incrementen sus capacidades instaladas, sean más grandes, y obviamente estábamos más altos y la caída es más dura, ¿no? Esa es una realidad. El apoyo del BIES, la política pública del Instituto de Seguridad Social de diseminar recursos que estaban hasta cierto punto ociosos en la caja, hizo que también eso se activara en niveles que después nos sorprendieron. ¿Y qué pasó respecto del dinero que provocaba una liquidez para la construcción en términos casi ilimitados? Fue un boom que ustedes no sabían cómo atenderlo, porque las solicitudes aprobadas de la población afiliada daba unos números alentadores, pero lo de ustedes se mantenía en términos de satisfacer esa demanda de construcción. Ustedes estaban siempre a presión, es decir, no cumplían adecuadamente con las facilidades que la temporalidad les otorgó. ¿Estoy yo en un error? ¿Cuál sería su miramiento a esa realidad? Claro, existió inclusive una reunión que yo tuve la suerte de atender, no como dignatario de la Cámara, donde algunos ministros nos llamaron y tenemos muchos proyectos, están listos para afrontar estos proyectos. Así estábamos viviendo. Lo del BIES efectivamente subió, pero eso se mantiene, Gonzalo. O sea, el señor Espinosa nos ha prometido que este año se mantiene en el orden de los 1.340 millones, que es parecido a los años anteriores. Entonces la construcción del BIES, esa yo aspiro a que se mantenga, aunque en estos días me comunicaron que se está limitando el nivel superior y se va a incentivar más bien la construcción de inversiones de menor envergadura, de menos de $200,000. Pero eso se mantiene. Pero hay que entender, Osvaldo, que los números que dan en nuestro país es que hay 700,000 viviendas de déficit, hay 80,000 nuevos hogares cada año, y todos los préstamos del BIES apenas son 25,000 soluciones de vivienda. Es decir que ahí sí hay espacio todavía, ahí hay bastante espacio todavía, y es más, hay espacio no solo para el BIES, sino que nosotros debemos como una oportunidad seguir construyendo u orientar nuestros esfuerzos, ya no hacer carreteras, ya no hacer hospitales, sino hacer este tipo de vivienda. Y también no podemos orientarnos hacia hospitales, porque Gonzalo, ustedes saben muy bien que los hospitales ya tienen nombre y apellido y se asignan a las empresas internacionales en una época tan crítica como esta, ¿no? Y tal vez para resumir o complementar el diagnóstico, este momento, o el gran desempleo o el subempleo, son dos fenómenos distintos, obviamente, pero que están en ascenso. El subempleo en la construcción, ¿cómo se produce, ingeniero Yandún? Este tema es la circunstancia especial en el sector de la construcción, porque cuando una empresa es una industria, las personas se les contrata, se les da una inducción, recién al año comienzan a desarrollar su potencial, y una industria es difícil, les duele más, le cuesta más deshacerse de las personas. En cambio, la construcción es una cultura de que se contrata para la obra, se termina la obra, entonces es muy fácil la variación del personal. Y ahí está lo fundamental, la gente más vulnerable es la que está perdiendo el trabajo, y ellos son los que pasan a la desocupación. O sea, yo sí quisiera que ojalá el gobierno haga un análisis más específico de lo que pasa en la construcción, para que vean que el tema es muy serio, y siempre termina pagando los más vulnerables, las personas que se les entrevistó hace un ratito en Canal 4, que fue el día de ayer, creo, rompen el corazón, ¿no? Porque son gente que no tiene trabajo, no tiene para comer para el siguiente día, y de eso debemos preocuparnos. Nosotros seguimos motivando a que el gobierno tome iniciativas para incentivar la construcción. Gonzalo, le doy una buena noticia. El alcalde hace una semana nos manifestó que está preparando un paquete de medidas para incentivar la construcción inmobiliaria. Yo creo que en ese orden también tiene que ser el gobierno, hacer medidas, hacer leyes, lo que sea, pero para incentivar la actividad, no pensando en que el constructor es malo, o es rico, o es pobre, sino pensando en la pobre gente que se está quedando sin trabajo.
y yo creo que es época de tomar decisiones positivas. Nosotros, bueno, el economista Latorre me dará la razón, la construcción es una actividad que muchos países han utilizado para salir de las crisis, porque la construcción hace que los dólares no se vayan del país, se queden aquí, pasen por muchas manos, y además hay todavía escasez, déficit de vivienda, entonces hay una oportunidad ahí. Es lo que decimos al gobierno, hagamos cosas para incentivar la construcción. El otro tema que insistimos mucho, que se pague a los constructores. Gonzalo, el constructor no es una persona que por su naturaleza se queda quieta. Si ya no hay puentes, si ya no hay carreteras, en el momento que le paguen al constructor las deudas, estoy seguro que el constructor va a orientar sus esfuerzos a otro tipo de construcción, no se va a quedar quieto. Y la construcción va a ser hacia la vivienda porque no le vemos por otro lado. Hay que reemplazar una tremenda actividad de infraestructura por otro tipo de construcción. No le veo yo otra solución, no solo para beneficio de la construcción como actividad, sino para el país, porque nuestra actividad activa a los transportistas, activa a las señoras de la comida, activa a las ferreterías, activa a las fábricas, activa muchas actividades. El efecto multiplicador es gigantesco, así es. Muchas gracias, señor ingeniero. Como siempre, estaremos a molestarle en próximos días. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, economista Latorre. Está despidiéndose. Economista Santiago Bucarán, usted ha escuchado cuáles son sus puntos de vista, pero lo importante de esto es que todavía tenemos o debemos mantener un filo de esperanza si sabemos manejar, como incluso el propio alcalde de Quito, al admitir y reconocer o al ponernos a pensar en una cifra superior a 2.000 millones que podrían estar gastándose en la actividad económica de Quito, de la ciudad de Quito, en los próximos 36 meses, pongámonos un año de demora hasta que suban los precios, reliquiden, todos esos mecanismos que usan las empresas que hacen este tipo de macroobras. Pero eso es distinto. El alcalde nos ha recomendado el día de ayer que, en tratándose de una inversión tan energizante como la que va a realizarse en la construcción del metro, él pide como ayuda, dice, todos los sectores tendrían que colaborar con nosotros para organizar una distribución equitativa de ese beneficio, expandirlo, ver que todos los sectores sean beneficiarios de esa gran inversión y detener los dólares. Allí, ¿cuál podría ser su sugerencia sin perder de vista lo que estábamos hablando tampoco? A ver, Santiago, tenga la bondad. Más que nada quería hablar sobre lo que estábamos hablando hace un momento. Por favor. No, se ha hablado se dijo muchas ideas, pero no se habló del problema real. ¿Cuál es el problema real? El problema real ha sido la política económica del gobierno. Es sumamente simple. Vamos a la construcción. En la construcción se dijo que se creó una burbuja. Claro. ¿Quiere debatir con usted? Se creó una burbuja porque hubo una expansión del crédito. Fue una expansión del crédito que no fue controlada. No se racionalizó el crédito, sino que se lo expandió. Ya de por sí ya había un shock de la demanda, que era este incremento de la burocracia y los incrementos de los sueldos. Y se generó un shock adicional en la demanda, generando dos distorsiones en el mercado al mismo tiempo. Y por lo tanto no hubo una racionalización del crédito, y ya existían experiencias del 2008, ya había existido una experiencia de una burbuja. Era lógico esperar que iba a explotar. Y lo que nosotros hicimos fue exactamente seguir la misma receta que tuvieron los otros países como España, como Estados Unidos, de crear la burbuja, y nosotros la creamos de la misma manera. En vez de tratar de controlar que la burbuja no llegue a explotar nunca, comenzamos a inflarla cada vez más a través de esa política crediticia, que no fue una política bien pensada, no fue una política sana, no fue una política que siguió parámetros lógicos. Yo sé, hay muchas personas que ven a la economía como una carrera de velocidad, pero esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Y para llegar a la meta, lo importante es llegar a la meta. Y si tú vas a alta velocidad en los primeros tramos, no llegas a ningún lado. Y eso es lo que nos está pasando. En nuestro corazón está bombeando muy fuerte, ya no tenemos respiro, ya no tenemos aire, ya no tenemos absolutamente nada, nuestro aliento ha caído, y eso es lo que ha pasado. Y este es un ejemplo claro. Ahora,
También se habló de que se sabe que hay cimas se puede estar arriba en la cima y luego se puede estar abajo. Eso es lógico en toda economía. Toda economía tiene puntos altos y puntos bajos. Entonces, cuando estuvimos en los puntos altos, ¿por qué no pensamos en los puntos bajos? ¿Por qué? Y se habla de que las personas que piden ahorrar, que pedimos el ahorro, que pedimos la prudencia, somos neoliberales. No, no se necesita abrir un libro de economía para recomendar esto. Se necesita abrir la Biblia. Entonces Josué fue el primer neoliberal. Josué que le dijo, tu sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas significa que durante este momento que tienes abundancia, lo guardas para que luego lo apliques cuando tienes las 7 vacas flacas, cuando vamos a tener problemas de escasez. Neoliberal. No, eso es solamente prudencia. Y como un padre de familia nosotros debemos preocuparnos. El gobierno debe preocuparse de proteger el futuro y no hipotecar el futuro por el presente. Luego los consultores, claro que los consultores y los economistas en este momento tienen un auge en su empleo, porque somos bienes inferiores. De la misma manera que cuando hay una epidemia los doctores están sobre su empleo. Es claro, si los consultores y los economistas en este momento somos los más contratados, es porque las personas perciben que el futuro no es nada agradable. Y están buscando consejos que sean los mejores consejos posibles para poder superar esta crisis. Ese es un indicativo mucho más de que actualmente hay una incertidumbre muy grande por parte de los agentes económicos. Hay una incertidumbre, no se sabe realmente qué va a pasar. Y más que nada porque no se acepta que hay un problema. No se acepta que hay un problema. Todas las previsiones de todas las organizaciones multilaterales, de varios institutos de estudio, dicen que vamos a decrecer el próximo año. Pero nosotros hicimos un presupuesto del 1%. Y la única corrección que se hizo fue en una de las sabatinas, las últimas sabatinas del año pasado, cuando se dijo que se iba a crecer al 0%. Y ahora, ese decrecimiento de la economía va a afectar mucho más este problema. Pero más afecta al problema el no aceptar que tenemos un problema. Y esto no es por posiciones políticas. No. Decirle a un gobierno que está haciendo las cosas mal no es por política. No me importa, no nos importa a los analistas quién sea presidente. Lo importante es que lo haga bien. El presidente, este presidente tiene una ventaja grande. Y es que todavía sigue siendo popular. Su popularidad está cayendo, pero la puede recuperar. ¿Y cómo la puede recuperar? Aceptando que hay crisis y luchando contra esa crisis. Hay mucha gente que cree en él. Y utilizando ese capital político, puede aunar los esfuerzos para que salgamos de la crisis. Eso es responsable. Su primo, por ejemplo, el Dalo, cree en el presidente de lo que hemos visto de últimos discursos. O sea, todos debemos en este momento creer en el gobierno. Porque es el gobierno. Es el gobierno, es el único que... en este momento, él es el que tiene el timón. Y en este momento, él es el que tiene el timón de este avión. Y él es el único que puede... Nos guste o no nos guste, o no nos guste, él tiene el timón. Usted. Y lo que hay que hacer es ayudarlo. Y lo que varios analistas estamos haciendo es... Despierta. Pero usted mismo dice que no se deja, que no camina por realidades. Siempre hay esperanzas. Siempre hay esperanzas de que va a reaccionar. El problema es que el problema es que reaccione muy tarde. Pero lo importante es que reaccione. ¿En qué quedamos de lo de la burbuja? ¿Cuál es el equívoco de Carlos de la Torre? Él no tiene ningún equívoco. El problema es que no llegó más allá y que son las causas. Las causas de la burbuja fue justamente por una expansión de la demanda, por una expansión del gasto público, generalmente en gran medida por la expansión de la burocracia, y luego por una política crediticia que estuvo totalmente errada. Esa es la causa fundamental. En el caso automotor, las salvaguardas, pero las salvaguardas fueron unas medidas que se tomaron de una manera equivocada, porque el problema real que generaba esta distorsión en la balanza comercial fue la expansión de nuevo del gasto fiscal. La expansión del gasto fiscal hizo que el ahorro nacional caiga y por lo tanto esto afecta a la balanza comercial. Estamos hablando de una relación casi contable en cuentas nacionales. Además, porque hay una reducción de la demanda de los automotores. De nuevo, hay incertidumbre con respecto al futuro. Las personas no quieren comprar, no quieren consumir, porque no saben qué va a pasar mañana. Y realmente no sabemos qué va a pasar mañana, porque al día de hoy no sabemos qué está pasando, nadie acepta la realidad. Miguel García, el tema de la incertidumbre, me parece que es un tema que debe involucrarnos a todos. ¿Usted qué piensa de la incertidumbre generada por este gobierno, por la política o
esta flojera para construir ordenamientos de políticas públicas, ¿no es cierto?, que no le salen, prueba por un lado, prueba por otro lado. Hay un ejercicio de ensayemos por aquí, ensayemos por acá. No hay políticas públicas sólidas. No sabemos a dónde van, a dónde deberían ir, por ejemplo, los empresarios. Y los empresarios quieren ir en forma coherente a otro destino de certidumbres, de prepararse para pelear con los grandes. Es decir, a la competitividad, no hay otra manera. La competitividad, ¿cómo se la logra? Con coherencia, pues. Gonzalo, buenos días, saludos a los Miguel, bienvenido. No hay certeza de nada porque el gobierno miente, no hay transparencia en los datos del gobierno. Y en el caso específico que se estaba analizando respecto del empleo y desempleo en el sector público, ¿cómo es posible que las diversas instancias que investigan tengamos datos diferentes de algo que es elemental? ¿Cuántos somos en la burocracia? Nuestro dato, cuando entró el presidente de la República, éramos 467,174. Luego, un estudio somero que hizo la Organización Internacional del Trabajo hace 1 año y medio determinó que al menos éramos más de 580,000. Luego, la señora ministra de Trabajo acepta de que además de esos hay 120,000 empleados con contratos de servicios ocasionales. Cordes, en diciembre, dice que al inicio del presidente de su gestión éramos 460,186 y que ahora somos 717,125, lo que quiere decir, yo asumo que habrán hecho una buena investigación, que casi se ha incrementado en 300,000 empleados la burocracia. El presidente dice que no se ha incrementado nada, que los únicos que se han incrementado son los que han ingresado al sector de la salud, al sector de la educación, militares y policías. Y eso es cierto. Nosotros damos fe de que han ingresado de manera permanente, de manera permanente a estos sectores 90,000 nuevos funcionarios con nombramiento permanente. Pero, ¿cómo es posible que de la misma fuente, Ministerio de Trabajo, hace unos meses se diga que hay 120,000 contratados y ahora, de la manera más olímpica, el nuevo ministro dice que son solo 90,000, desaparecieron de la faz de la tierra 30,000. Nosotros hemos hecho dentro del esquema que podemos hacer de la organización un seguimiento y hasta hace una semana al menos eran 6,000 compañeros que han salido solo aquí en Quito. En los últimos días. En consecuencia, ¿dónde se destinó el crecimiento brutal de la masa salarial? Cuando el presidente ingresó al gobierno, la masa salarial bordeaba los 3.500 millones de dólares. Pasó a 9. El año pasado se pagó más de 9.500 millones de dólares. Y todo el mundo dice en sueldos y salarios, y no falta quien diga en incrementar la burocracia y en servirles bien a la burocracia. Hay que repetir y con énfasis, este es el 6º año de congelamiento de sueldos y salarios. En consecuencia, se colige que ese incremento de la masa salarial no se ha reflejado en incrementos de salarios de la burocracia, al menos de la masa de la burocracia. ¿A dónde se fue esa plata? Yo trabajo en el Ministerio de Finanzas. Para los proyectos se establecen fundamentalmente para que se ejecute el proyecto, certificación presupuestaria, que hay el dinero necesario para el proyecto de 100,000 dólares. ¿Y qué hipótesis ustedes han cruzado? La pregunta es, Gonzalo, ¿cómo es que habiendo certificación, ahora resulta que el ejecutor del proyecto está haciendo cola en el ministerio pidiendo que le paguen? Que le paguen. Y dicen los compañeros, es lamentable ver así como usted hace la nota en Carapungo, Teleamazonas. Teleamazonas, de los compañeros de base a los que les queremos mucho, mi padre fue obrero. Asimismo veo con desesperación también a los empresarios que hacen cola pidiendo por Dios que les paguen, porque si no les pagan, aquí están 2 señores economistas, saben que se va a acrecentar la desocupación, están diciendo, si ya no aguanto más, he empeñado todo, si el próximo mes no me pagan, no me queda más que despedir. Esto está ocurriendo en las petroleras y las que prestan servicios petroleros en la Amazonía.
Así es. Entonces la pregunta están por cientos reclamando salarios y el dueño de la obra lo que dice es que a mí tampoco me pagan. No, el punto es que en algún momento quisiéramos escuchar al gobierno qué se hizo con esa plata que estaba destinado al proyecto A o al proyecto B. Sí. ¿Qué se hizo con el incremento de la masa salarial que no ha repercutido en la mejora de la calidad de vida de los funcionarios públicos, ni tampoco ha repercutido en la mejora de los servicios públicos en la calidad? ¿Dónde está esa plata? ¿Y cuántos mismos somos? ¿Cuántos incorporó? Lo que pasa, la verdad, para terminar, Gonzalo, es que es vergonzante para el gobierno reconocer que al sector público le tomó como botín político, no quiere reconocer que metió a necesarios y a innecesarios y en consecuencia oculta las cifras de los ingresados y por ende de los despedidos. Pero usted deja entrever que también puede haber habido, y que yo le pido una opinión, no sé si comprendió de esa manera lo que comprendimos también buena parte de quienes hemos oído el análisis muy certero en algunos puntos, o creo que en la generalidad, porque él está actuando in situ con realidades que están manejando dentro de la administración pública. Lo que yo le digo es, ¿a dónde fue a parar el dinero potencialmente? No es una pregunta para Carlos de la Torre, pero sí para poder, de alguna manera, desvió, pongámoslo así. ¿Sí? ¿A dónde cree usted que pudo haber ido ese dinero distorsionado? Es grave lo que están denunciando aquí. Bueno, Gonzalo, yo voy a referirme a varios de los temas que se están topando en esta mesa, pero desde mi papel como académico, que no es una posición de tratar de generar expectativas negativas más allá de lo que son, ni tampoco favorecer otras posiciones, sino tratar de indicar, dar pero elementos. Un economista con obligaciones sociales tiene que identificar el problema. Por supuesto, pero en su verdadera magnitud. En la realidad ecuatoriana, carajo, algo ha estado pasando. De acuerdo, pero es la verdadera. Me parece una posición profesional alineada. Verá, evidentemente uno va, incluso acá, desde la perspectiva académica, tiene su alineación, pero el objetivo es de dar los elementos dentro de las verdaderas magnitudes, ya, sin sin especular, sin irse a los extremos, y para que más bien quienes nos escuchan, ellos puedan hacerse su idea y tomen una posición política, que es muy respetable cualquiera que ésta sea, pero con todos los argumentos, con todos los insumos que permitan tener una idea clara de cómo son las cosas. En economía, hay un elemento que es tremendamente importante, que se le reconoce desde mediados del siglo XX, que es el tema de las expectativas de los agentes, que es cómo nosotros pensamos que se van a dar las cosas y sobre esa base nosotros actuamos, y esa actuación efectivamente incide en los resultados de la economía. Entonces, ¿qué es lo que generan malos análisis? O análisis exagerados del uno o del otro lado, y aquí creo que vamos a coincidir, ¿ya? Un tremendo pesimismo generaría expectativas muy negativas que a la larga terminarían generando efectos negativos en la economía. Posiciones totalmente optimistas generarían exactamente lo contrario y se negarían situaciones que diagnósticos ¿Cómo complicados. están sus expectativas? ¿Ya? Entonces, yo creo que tenemos que ir precisamente, y procuro que en los análisis que hago, dar elementos que nos permitan que cada quien genere unas expectativas, pero sobre una base de mayor información. Entonces, aquí quiero topar algunos temas. El tema de la construcción que estamos conversando. Yo no creo que podamos decir que hubo una errada política crediticia en la construcción, ahora que vemos unos resultados, ¿ya? Yo le diría a esas familias que ahora tienen su casa propia gracias a que pudieron acceder a un crédito del BIES o créditos a través del sistema financiero privado, y yo quisiera ver qué sienten, que se les diga, vean, fue un error haberles dado el crédito para que ahora tengan vivienda propia. No es así. La construcción... ¿Por qué comparación? Porque en realidad, ¿qué es lo que sucedió en el momento de auge? Sucedió algo que es más bien que fue aprovechado o que se dio en función de ciertas características que tiene nuestra economía y algunas economías en desarrollo, donde la construcción juega un papel que es muy especial.
Nuestra economía fundamenta su producción y se desarrolla sobre la base de producción y exportación de productos sin valor agregado. Agroexportación, el petróleo no tiene valor agregado. En la agroexportación tenemos una generación de empleo de baja calificación muy alta, es decir, en la mayoría de los ecuatorianos no tienen sus PhDs en ninguna cosa, sino son trabajadores, son obreros, ¿ya? Y por otro lado es una economía que lo que poco que produce con valor agregado tiene mucho insumo importado. Inclusive la propia agroexportación insume del exterior todos los agroquímicos. Entonces, ¿qué características tiene la construcción? La construcción es muy importante en empujar la economía hacia adelante. ¿Por qué? Por lo menos en sentido común. Eso sí, ya. Pero la construcción, ¿qué permite? Permite incorporar o generar mucho empleo de poca calificación, insume mucha materia prima nacional, ¿ya? Entonces tiene estas características que le vuelven un sector importante y impulsador de la economía. Entonces no es que necesariamente hay detrás una política, sino que la propia construcción en ciertas condiciones empieza a desarrollarse rápidamente. Pero como decía el ingeniero Yandún, claro, cuando se crece o se sube muy alto, también la caída puede ser muy dura. Otro tema que también es importante entender, cuando yo me refiero a la burbuja, es a la burbuja en el sentido de lo que sucedió aquí en el Ecuador, precios que se dispararon de los bienes inmuebles, se incrementó una oferta, ya, pero no tiene nada que ver con la crisis inmobiliaria que desató la crisis financiera en Estados Unidos y Europa. Porque un momento, Gonzalo, termino esta idea. ¿Qué es lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa? Lo que sucede es una crisis en términos financieros que estuvo basada en la creación de papeles financieros amparados en créditos hipotecarios, que eran para construcción. Es decir, la construcción era el sector productivo del cual se genera toda una cadena de papeles financieros que al final no pudieron respaldarse y se cayeron. Acá no hubo un tema financiero ni de especulación, sino que era un tema de un desarrollo, podríamos decir, no armónico respecto de otros sectores de la economía que se dio en la construcción. Creció mucho más rápido que otros sectores, por lo que hemos comentado. Entonces, estos elementos nos permiten configurar un escenario que yo pensaría más claro para que ahí cada quien tome partido si está a favor o está en contra. Ese es el papel que tenemos que hacer de la academia, no hacer a través de la economía política. ¿Usted está haciendo política? Yo no estoy haciendo política, yo estoy preocupado. Santiago Bucarán. Yo estoy preocupado por el futuro de mis hijas y por el futuro de todas las personas. Hay una responsabilidad social de las personas que son economistas y es, si las cosas están mal y si sabemos que está mal, denunciarlo. Pero ya llega un momento de frustración de varios meses, decir, acepta que estamos en crisis. Las expectativas están hacia la baja, no porque nosotros seamos alarmistas, sino porque hay una falta de transparencia. Ya lo dijo el señor, ¿cuál es su nombre? Miguel García. Miguel García, ya lo dijo el señor Miguel García. Hay una falta de transparencia en los datos, hay una falta de transparencia de no aceptar la realidad. El gobierno nos dice, digamos ahora, salgan a su casa, estamos de día, pero el gobierno nos dice, no, es de noche. Y no puede ser, no es de noche, es de día. No puede ser, no puedes mentirme en la cara. Entonces, eso genera incertidumbre. Esa falta de transparencia, esos datos totalmente inconsistentes, ese no aceptar la realidad. Ahora, hablemos... ¿Maneja como defecto eso el señor presidente? Es decir, no es categórico, esconde la verdad, inventa escenarios que no van al caso, por decirlo algo con el mayor respeto, pero eso es lo que absorbe la ciudadanía. ¿Eso es lo que usted trata de destacar? Más que nada es que en este momento él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Y como político tiene que cuidar su capital político. Y lastimosamente, en la política uno no puede aceptar que estamos en crisis. Pero eso sería si fuera puramente político. Pero él fue un académico. Él es un economista. Él tiene una ética profesional y tiene que decir, estamos mal. Estamos en un problema y tenemos que salir de ese problema. Algunos de los problemas fueron causados por el gobierno. Otros tenemos factores externos. Pero se puede corregir aquellos que fueron generados por el gobierno. Ajá. Y de nuevo, esto no es intenciones políticas, porque yo creo que actualmente, si hablamos de política, hablemos de política, la oposición no tiene a nadie. La única persona que nos puede sacar de este problema es Rafael Correa. Nadie más.
Él es el único. Él es el único que tiene el capital político. Él es el único que tiene la fuerza necesaria para aunar a toda la población ecuatoriana hacia un solo objetivo, que es salir de la crisis. Pero más bien yo lo que observo es un hartazgo social, pues, sobre este equipo de gobernantes. Pero no hay una alternativa. Pero ahora no hay alternativa. Ahora volviendo a la construcción. No, pero nos detengamos en aquello. Miguel, yo le devuelvo enseguida el uso de la palabra. Tenga la bondad, Miguel. ¿Usted qué cree que ocurre en esta suerte de no saber quién realmente está enfrentando la crisis? ¿Usted sabe quién está enfrentando la crisis? ¿El sector privado, el sector público, el señor presidente, el Parlamento? En parte, en coincidencia con lo que se ha dicho, el presidente de la República debería ser un equipo que trabaje para salir adelante. No. Pero en realidad, ministros que se limitan exclusivamente a firmar lo que él diga que pongan y suscriban. No hay transparencia. No podemos, por responsabilidad, decirle a mis compañeros del sector público, no pasa nada, no hay crisis, hay que ser positivo, están las cosas bien. No están las cosas bien. ¿Y por qué no están las cosas bien? Inclusive por esta falta de transparencia. Y digámoslo con claridad, por las mentiras consuetudinarias que nacen desde el régimen respecto de algunas cifras. ¿Acaso no nos preocupa? ¿Qué esconde el presidente? ¿O qué minimiza? ¿Qué minimiza? Su fracaso. Eso es lo que esconde, su fracaso. Es un fracaso, perdóneme, diga lo que diga. De pronto no se merece como está terminando el asunto, pero para nosotros es un fracaso. ¿Cómo no va a ser un fracaso que tengamos este momento que ya se acerca el fin de mes y estar rezando para que ojalá haya el dinero para que nos paguen el sueldo? ¿Cómo no va a ser un fracaso para nosotros el hecho de que el presidente de la noche a la mañana, estando presupuestado en el Ministerio de Finanzas para pagar $1,100 millones a los fondos de jubilación del IES y $1,800 millones para compensar los gastos de los compañeros jubilados, se le ocurre de la noche a la mañana, no voy a darles ni un solo centavo? ¿Cómo vamos a estar tranquilos cuando le pone a Espinosa a presidir el IES y él en menos de 72 horas del sábado, casi textual, dice en una sabatina, señor presidente, quiero comunicarle una gran noticia. Hemos hecho la auditoría y el gobierno no le debe nada al IES y nos esquilman $2,900 millones. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con los servidores públicos? Claro que tiene que ver, porque nosotros vamos a jubilarnos, tenemos la expectativa de que la jubilación esté fondeada, garantizada. Con estas circunstancias, ¿qué esperanza podemos tener? O sea, le puso a Richard Espinosa, el señor presidente, al mando del IES, precisamente para perjudicar a la institución. Exactamente, y sin lugar a dudas. Beneficiarios, naturalmente. Sin lugar a dudas. Y por eso... Algún rato irá preso. No. Y por eso yo dije ayer, y con todas las palabras, a mí no me extraña las circunstancias que están pasando y que preocupan a la enormidad de los compañeros servidores públicos respecto de la imposibilidad de sacar lo que corresponde por efectos de fondos de reserva. Ya le dije ayer, resulta que ahora el IES está mermando del capital ahorrado el 30% por gastos administrativos. Eso es lo más similar a un atraco. Y encima de ello, impide que se retire los fondos de reserva. Con la presencia del señor Espinosa no me extraña cualquier cosa. Lo digo así paladinamente. Termina Santiago Bucarán. Justamente de esa falta de transparencia todos estos problemas es lo que genera esa incertidumbre y es lo que va a impulsar a que vayamos más rápido a ese 2%. No son estos análisis agureros negativos, porque si al final del día estamos en la noche, hay que decir, es oscura. No podemos negar la realidad. Negar la realidad es irresponsable. Negar la realidad es, de alguna manera, seguir el juego del gobierno. Y al gobierno hay que hacerlo recapacitar para que tome las decisiones adecuadas. Ahora, hablando de la construcción, todo lo que se habló, de que había que hacer una expansión. Primero, una corrección. En el caso de la crisis financiera de 2008 y 2010, hubieron dos efectos. Hubo los efectos de la subprime y a la vez hubo una burbuja inmobiliaria. Entonces son dos cosas que pasaron a la vez. Aquí pasó una burbuja inmobiliaria, lo cual no se puede negar. Y la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos sucedió porque hubo un excedente de crédito. Se daba crédito a quien sea. Ahora, aquí, claro, ¿y ahora qué le voy a decir a la madre de familia o a esta familia que tiene casa? El problema no es negarle la casa. La cosa es hacerlo de forma adecuada, de forma
gradual, de forma pausada y bien hecha. Ordenada. Porque de nuevo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No queremos que explote la burbuja, no queremos que explote el corazón y nos quedemos sin aliento. Ayer se hablaba de que las políticas keynesianas, de hecho las políticas keynesianas son las políticas que ha aplicado Bolivia. Bolivia tiene la misma ideología política de este gobierno, pero aplicó políticas keynesianas, no políticas neoliberales. Y lo que yo estaba argumentando el día de ayer es la necesidad de políticas keynesianas, que son políticas que van en contra de los neoliberales, y es que cuando estás subiendo, no subas mucho, no infles más de lo que tienes que inflar, porque si subes mucho, la caída va a ser más fuerte. Mejor, prepárate para la caída en el momento que estás subiendo, para que cuando caigas, no caigas tan fuerte y te puedas recuperar. O sea, en este momento, el día de hoy es cuando deberían dárselo. El día de hoy, si nosotros hubiéramos ahorrado, es el momento en donde se deberían haber dado los créditos para la construcción y así evitar una reducción del dinamismo de la economía. Ya había una expansión de la demanda por el crecimiento de la burocracia, ya había una expansión de la demanda, o sea, ya había un efecto positivo sobre el sector. ¿Por qué inflarlo más? Era mejor ahorrar porque sabíamos que esa burbuja podía explotar, no hacer que se infle tanto, y en el momento como el día de hoy, que estamos a punto de desinflar la economía, tener esos ahorros necesarios para evitar que se desinfle la economía y tenga dinamismo. A mí no me van a venir a decir entonces que Evo Morales es neoliberal. Evo Morales tenía los fonditos y tiene fonditos de cada uno de sus commodities. A mí no me van a decir que es neoliberal. Simplemente es prudente y sabe que, por sobre todas las cosas, y es un izquierdista tal cual como debe ser un izquierdista. Radical. Alguien que debe pensar en su pueblo, pero no en el presente del pueblo, sino en el futuro. Porque cuando un político piensa solamente en el presente del pueblo, está pensando en su futuro político. Santiago reclama como neoliberal. Usted termina el programa, señor economista de la Torre. Bueno, yo creo que es un punto de vista respetable, pero no es un único punto de vista el que plantea Santiago. Hay otras formas de ver y entender las cosas y yo creo que hay mucho espacio para discutir así mismo, dando pero, por ejemplo, más elementos. El expresidente del IES, Ramiro González, cuando se dio cuenta que iba a explotar la burbuja, más bien puso pies en polvorosa. ¿Eso se venía realmente? ¿Se veía venir, economista? Bueno, ahí no puedo dar ninguna opinión porque eso sería más bien una interpretación política y como yo decía, ahora mi papel es más bien el de dar elementos, dar información y que quienes nos escuchan se hagan la idea o tomen partido desde una perspectiva política si así lo desean. Los defectos de la administración correísta están en haber generado muchas incertidumbres por ausencia de claridad en los diagnósticos, por falta de políticas públicas más acertadas y de un sentido de previsión, que es en donde se le ataca y se le comprueba a cada instante al señor presidente que equivocó. A ver, dos cosas. Esos son juicios de valor y topando un poco elementos relativos a la transparencia. No se está negando absolutamente nada respecto a la situación del país. Para eso hay cifras oficiales. Hemos conversado alrededor del incremento en el desempleo. Eso es objetivo. Claro. El Banco Central publica todas las cifras de las cuales se puede hacer todos los análisis. Ahora, claro, como cada quien interprete y diga y califique, es que el gobierno eso es ya un juicio de valor que uno, eso es el juicio de valor que cada quien quiere hacer. Podemos decir que estamos en la peor de las crisis, pero si comparamos con el año 99, cuando el desempleo abierto llegó al 17%, estamos teniendo ya calificativos que pueden aplicarse a la una o a la otra situación, pero una cosa es 17, otra es 4, y eso es lo objetivo. Sí. ¿Ya? Entonces yo no creo que tengamos que tener ese tipo de actitudes, Santiago, de hacer ese tipo de gestos. Yo creo que podemos hablar. Es que me parece raro de que siendo un académico usted no acepte que hay crisis. Y que lo compare con el año 98. Eso es muy similar a una mujer maltratada que tenía antes un marido que le golpeaba y no le daba, y le robaba el dinero y no le daba dinero. Ahora tenemos un marido que solamente le pega, pero sí le da dinero. Y le preguntan, ¿cómo estás? Estamos mejor. No estás mejor.
Sigues en la misma situación. A ver, sigues siendo abusada. Estamos en una crisis. Compararlo con el 98. Yo he dicho que no estamos en una crisis. He dicho que no estamos en una crisis, dime. Yo lo que estoy diciendo que el gobierno no acepta que estamos en crisis. El gobierno. Entonces estamos en crisis, ¿sí o no? Estamos en crisis. No soy el gobierno. Ya, ¿estamos en crisis, sí o no? Sí. ¿Ya? Pero ¿por qué el gobierno no lo puede decir? Eso es problema del gobierno. No, es problema de todos nosotros, porque el gobierno nos representa a nosotros. El gobierno es el principal y él nos representa. Nosotros somos los agentes de una sociedad democrática. El gobierno no está por encima de nosotros. La soberanía recae sobre el pueblo. Y si el pueblo se da cuenta que tiene crisis, el gobierno debe actuar consecuentemente y decir, sí hay crisis. Usted dijo, sí hay crisis. Usted dijo, sí hay crisis. Gonzalo dice que sí hay crisis. Todo el mundo sabemos que hay crisis. Pero el gobierno, el que nos representa, el que tiene el volante, el que tiene el timón, el que puede sacarnos de esto, no lo acepta. Y usted no se frustra por eso. Eso es falta de... Realmente es